Ah, qué bueno, mirá, si lo quieres ver. Lo miré y no lo encontré. Bueno, bienvenidos, bienvenidas al seminario de cálculo. Hoy tenemos a Dani Parada, que es integrante del Instituto de Cálculo, como personal de apoyo al desarrollo de educación de estadística. Y hoy Dani nos va a contar sobre un proyecto que entiendo que es un proyecto grande, y muchas otras personas ya nos va a contar, sobre el impacto y la efectividad de la inmunización materna contra BCR. Buenísimo, bueno, muchas gracias por estar. Quiero chusmear a ver quiénes están en el Zoom. Un segundito. Ah, perfecto, está Mauricio, buenísimo. Bueno, vuelvo a poner, perdón, ahí estamos. Un aporte que es crucial ahora. Hay gente que me dijo si se graba. Sí, se está grabando. ¿Está grabando? Sí, súper, se está grabando. Bueno, es un montón para mí estar acá, un desafío al que nos invitó Nush en marzo, un poco también a partir de charlas que tuvo con Guille Solovey, que fue quien participó activamente de gran parte de lo que vamos a estar contando hoy. Y un desafío enorme hablar para esta audiencia, sobre todo también de un tema que no es exactamente mío en la parte de lo aplicado, ¿sí? Un poco vamos a contar de qué se trata esto de vacunación, pero bueno, un poco la charla está enfocada en contarles algunos de los desafíos a los que nos sometimos en esa tarea. Es imposible no hablar de los antecedentes porque PCR, por lo pronto para nosotros, hasta hace unos años atrás no significaba nada, ni de cerca, hasta que llegó parte de este gran equipo, que algunos nos están acompañando en el Zoom. El trabajo que les voy a contar hoy, de parte del Instituto de Cálculo, lo hicimos con Guillermo Solovey, aunque antes de eso habíamos hecho un trabajo previo con datos similares a este, del que habían participado Guillermo Solovey y Yamila Allen. Y en parte también es un trabajo que en algún momento hicimos con, o por lo menos una parte exploratoria, eso no está publicado, pero sí lo contamos en el GAB el año pasado, con Silvina del Duca, que creo que es tesista de Santi acá, entre muchos otros. Pero bueno, esencialmente en esto de parte del equipo interdisciplinario son muchas más personas, pero las figuras claves son Mauricio Caballero, director científico del CIMED, del Centro de Infant de Medicina Translacional, que depende de UNSAM, y en particular un trabajo directo mano a mano con Julia Dorkin y Josefina Razzini, y en eso quiero también aprovechar a contar que tanto Julia como José son o han sido, porque ya han terminado, estudiantes de la carrera de especialización en estadística para ciencias de la salud, dirigida por Diana Kelmansky, que también nos honra acá con su presencia. Y un poco, tal vez, también creo yo, por conocer el instituto a raíz de la carrera de especialización, es que Julia se acerca a nosotros a contarnos el problema y las ideas que tenía en relación con el virus incisional respiratorio, liderada por Mauricio Caballero, parte de esa investigación. Mauri, sé que estás por ahí, no te quiero tampoco comprometer, pero si querés decir algo, desde ya tenés el micrófono abierto. Hola, ¿me escuchan? Sí, A ver. perfecto. Hola. Bueno, antes que nada, gracias Dani por invitarnos a la presentación. Disculpa por no estar presencial, pero bueno, un poco quería agregar de que este proyecto llegó a un excelente puerto, gracias al excelente laburo que hizo Daniela, José y Juli, las tres. Y bueno, Guille y yo somos más tipo, no hicimos mucho. No, hicimos ahí apoyo logístico a ustedes, pero el gran laburo lo hicieron ustedes tres. Y, y este estudio, este trabajo especialmente, no quiero spoilear nada, pero fue un estudio que tenía o tiene una importancia desde el punto de vista de salud pública, porque el virus incisional respiratorio es una de las principales causas de hospitalizaciones a nivel mundial en pediatría, es probablemente una de las
top 3 causas de ingreso a terapia intensiva de pacientes menores de 12 meses de edad y una de las 5 causas más importantes de mortalidad infantil a nivel mundial. Entonces, era importante este abordaje, era importante tener un soporte estadístico y técnico de muy alta calidad. Y bueno, en el contexto de que Juli y José eran alumnas de la especialización en estadística médica, bueno, se generó todo este vínculo súper bueno, fructífero y que esperemos que continúe con el Instituto del Cálculo. Así que con Dani, con Guilla, así que súper contentos con el resultado final y con el proceso. Por sobre todo, muy contentos por el proceso. Gracias, Mauri, muchas gracias. De nada. Bueno, seguro ahora también te voy a pedir en algún momento algún soporte más técnico en contar la parte de los datos, la procedencia, porque bueno, seguramente haga alguna simplificación que sea demasiado burda. Entonces, con este equipo empezamos a trabajar un tiempo atrás, un poco motivados a partir de... Ahí está. Un poco motivados a partir de una serie de datos que ellos tenían sobre hospitalizaciones por IRAB. IRAB es infección respiratoria aguda baja, y de esas hospitalizaciones por IRAB en niños menores de 5 años, en muchos casos también tenían resultados de hisopados de este virus incisional respiratorio. Voy a hacer una simplificación burda, pero a mí la manera en la que me quedó la idea de este virus es el virus respiratorio que se pescan los chiquitos, y que seguramente quienes tienen hijos han pasado por esa primera infección y después por las sucesivas, ¿no? Había una idea, tenían unos datos, tenían unas ideas acerca de estudiar cómo se había modificado la dinámica de circulación del virus a partir de las restricciones que se dieron por la pandemia de COVID-19. Ese fue el primer problema que abordamos allá hace unos años, un año y medio atrás más o menos. Este es un trabajo que, bueno, lideró, digamos, desde la cocina Julia, guiada también por Mauricio, y nosotros desde el Instituto de Cálculo, especialmente Guille, Yamila, Allen y yo, estuvimos tratando de acompañarlos a ver cómo hacer este estudio de dinámica de la seroprevalencia y de la severidad a partir del COVID. Este es un trabajo por el que Julia ganó el premio de la Sociedad Argentina de Pediatría el año pasado, así que estamos muy contentos. Bueno, y es un trabajo que ahora está en evaluación, ahí les dejamos los datos del preprint. Y sé que también en el Zoom, me parece que también hay un estudiante, digo, la importancia de los posgrados en estadística que ofrece el instituto, creo, o por lo menos en algún momento me pareció ver que estaba Santiago, no sé si estarás por ahí, Santiago, o capaz no se puede desmutear. Estamos. Ah, buenísimo. Está Santiago Elsevicki, estudiante también de uno de los posgrados que ofrece el instituto, y Santiago quiso sumarse justamente porque trabaja en relación con este tema. ¿Digo bien, Santiago? Sí, un estudio en paralelo para reforzar la evidencia de esto. Buenísimo. Bueno, con lo cual, evidentemente, es algo que está candente. También nos estaba acompañando Pilar, otra persona que me escribió, porque parece que, bueno, es un tema que está bastante en agenda. Supongo que habrá grupos de investigación que estarán en estas líneas. Bueno, un poco en ese momento, contextualizar esto que decía Mauricio. El PCR es una de las principales causas de las IRABs, que son estas infecciones de los niños pequeños, desde que nacen hasta sus primeros 5 años de vida. Y por supuesto, es un virus que capaz tiene una burrada, pero digo, es de transmisión, supongo que aérea. Entonces el confinamiento debido a la pandemia interrumpió la circulación típica, y distintas cosas, un poco Mauricio, Julia y el equipo tenían como hipótesis ahí acerca de cómo había sido esa modificación en la circulación. Bueno, se tomaron datos de 4 hospitales de la región metropolitana de Buenos Aires. Ellos tenían acceso a estos datos. Los hospitales fueron en ese momento el Hospital de Niños, el Sor María Ludovica en La Plata, el Pedro Elizalde, el Hospital del Cruce de Florencio Varela y el Hospital Posadas, digo bien. Esos son los 4 que estamos viendo ahí.
y ellos tenían datos acerca de ingresos de niños de la zona de pesca, digamos, de esta región, por infecciones respiratorias agudas bajas y hisopado para PCR. Y otros datos que tienen que ver también con el estudio de la seroprevalencia. Pero bueno, en principio, un poco ese trabajo, que no es específicamente el que les cuento hoy acá, pero de la comparación pre y post pandemia, fue un análisis a partir de esos datos que tenían a disposición, de corte, aumento relativo de las hospitalizaciones en niños de mayor edad respecto pre-pandemia, post-pandemia, duplicación de la proporción de ingresos a UTI entre casos de BCR positivos, y cambio también en la seroprevalencia de BCR. Y acá, no sé, Mauri, si estás por ahí todavía y querés contarnos un poquito más de esto, que seguro lo puedes decir mejor que yo. Estoy. ¿Qué tengo que decir? No, digo, del trabajo que hicimos en aquel momento, de Sí. dinámicas, no sé si querés contar, digamos, como el resumen de lo que encontramos, si es que querés, si no sigo yo, no hay problema. Digo, con esto de las hospitalizaciones, más las situaciones de casos de niños que creen ustedes o tienen también la hipótesis de que mueren en sus hogares y son casos no diagnosticados de BCR. Cómo se dio, digamos, más allá de todo esto, la circulación comunitaria pese al confinamiento. No sé si querés comentar algo, si no sigo. No te quiero. Sí, no, en realidad un poco surge la propuesta, esto fue un estudio que fue financiado por la Fundación Gates. Nosotros lo que propusimos a la fundación en ese momento era, en el contexto de pandemia, lo que empezamos a detectar es la ausencia casi completa de hospitalizaciones por virus sincicial respiratorio, y eso para nosotros tenía posibles aristas o posibles desenlaces a futuro. En primer punto es, si no había circulación o no había hospitalización por sincicial, esto lo que podría generar es que haya una especie de brecha o bache o ausencia de inmunidad frente a este virus, y ante la reaparición, ante la remoción de todas las medidas de confinamiento o de no farmacológicas para prevenir la transmisión de SARS-CoV-2 en ese momento, de COVID, y la reaparición de la circulación del virus inicial respiratorio, lo que nosotros estimamos es que iba a haber una altísima carga de enfermedad grave, crítica y mortal, fundamentalmente en bebés menores de un año. Esa es nuestra hipótesis en ese momento. Y para lo cual lo que hicimos es el diseño del estudio es un diseño, una cohorte retrospectiva que tenía dos grandes aristas. Por un lado, tener información de todas las hospitalizaciones debidas a infección respiratoria aguda baja en pacientes menores de 5 años en 4 hospitales del área metropolitana de Buenos Aires desde enero del 2018, y esto continúa, es decir, seguimos obteniendo información y aumentamos el número de hospitales. La idea de esto continuar, pero en ese momento cerraba en diciembre de 2023, aunque, aunque continúa. Y en paralelo obtener muestras de sueros de pacientes de la comunidad, es decir, pacientes que se atienden de rutina sin ninguna comorbilidad, sin ninguna enfermedad de base, sin antecedentes de infección grave o de reciente por virus sincicial respiratorio o por infección respiratoria baja en general. Y obteníamos, entonces teníamos sueros por un lado. Con los sueros nosotros podíamos ver, es decir, muestras de sangre con las cuales nosotros podíamos ver la presencia de anticuerpos positivos contra este virus específico antes de la pandemia, durante la pandemia y post pandemia. Y en paralelo teníamos la carga de enfermedad. Entonces el objetivo era determinar qué pasaba, que había un bache, o sea, demostrar que hay un bache en la inmunidad adaptativa, hay un bache en la respuesta inmune contra el virus incisional respiratorio en pandemia, y que eso de alguna manera modula en un aumento de carga de enfermedad en la pospandemia o salida de las medidas de cuarentena y las medidas no farmacológicas que se tomaron en Argentina debido al COVID. Así que ese es un poco el contexto en el cual llegamos a Guille y a Dani, con el fin de tratar de que era muy complejo de manera estadística para nosotros. Si bien Juli, José y yo tenemos formación en estadística y en epidemiología,
superaba esto un poco las posibilidades nuestras de dar soporte a tratar de llegar a hacer el análisis estadístico de esto. Entonces pedimos tech support, llamamos a Guille y a Dani, y bueno, ahí se generó este vínculo y bueno, te Bueno, dejo a vos, Dani, justo que continúes. ahí hay una pregunta. Sí, Quería hacer una pregunta, no sé si me escuchas, si no te la digo. Dale. ¿Por te qué hay escucha. un aumento de, digamos, de la mortalidad, no sé cómo le llamó en la palabra específica, de cuando es más mortal, Severidad. la severidad Creo de la infección en niños recién nacidos? Porque se supone que los recién nacidos no vienen que por el tema de las defensas de la madre, que ya se supone que nacen con un sistema inmunológico que la madre no le pudo transmitir esa inmunidad. Bueno, en realidad yo no dije recién nacidos, sino en pacientes pequeños, en lactantes menores de un año. Recién nacido es un bebé que es de 0 a 28 días de vida, más o menos. Generalmente en estos bebés tan chiquititos hay lo que vos decís, hay un pasaje de anticuerpos de la madre. La madre siempre pasa anticuerpos a los bebés. Y como la mayoría de la población adulta, yo diría casi el 100% de la población adulta, sana o previamente sana o sin ninguna enfermedad inmunológica, tiene anticuerpos contra virus sincicial respiratorio, porque nosotros nos vimos con el virus un montón de veces, cientos, miles de veces. Entonces, esto lo que hace es que tengamos muy buenos anticuerpos los adultos, las madres tengan muy buenos anticuerpos y el pasaje de anticuerpos por vía transplacentaria es activo, está demostrado. El problema es que esos anticuerpos no duran mucho y a veces no tienen una super calidad para ser suficientes para prevenir una infección, por sobre todo en los lactantes pequeños, que son entre 1 mes de vida y 6 meses de vida fundamentalmente, que es donde hay una mayor carga de enfermedad por sincicial y mayor carga de enfermedad grave por sincicial. Pero es un virus que te afecta, que afecta a un rango etario bastante grande. Y es tan prevalente, como para tener una idea, que para los 3 años de vida, todos los niños de 3 años de vida del mundo van a haber encontradose con el virus al menos 1 o 2 veces. Eso quiere decir de que casi el 100% de los chicos de 36 meses de edad van a tener anticuerpos contra virus sincicial respiratorio. De ahí, de por vida. ¿Sí? Esto lo que de alguna manera está mostrando que es un virus altamente promiscuo, altamente circulante, con una altísima carga de enfermedad, con una altísima carga inclusive de infección. Y por eso tenemos estos números. ¿Y por qué afecta a los más chiquititos? Generalmente no hay no hay no hay una causalidad precisa, no se sabe con altísima precisión por qué, pero uno de los motivos más importantes es el tamaño de la vía respiratoria. ¿Sí? Los pulmones de los bebés menores de 6 meses son más chiquitos, están menos segmentados, más tendientes al colapso, pero no de todos los bebés, de algunos bebés, y esto hace que cuando se agarran sincicial pegue por ahí. Entonces lo que genera es una obstrucción de la vía aérea pequeña, de los tubitos chiquitos de los pulmones y de los bronquiolos, y esto hace de que les cueste respirar. No sé si respondió un poco a la pregunta. Y lo que nosotros vimos durante la pandemia es que estos bebés se dejaron de hospitalizar. Creo que hay una imagen ahí Estaba en el anterior. Ahí. esa diapo. Fíjense que en el 2020 no hay hospitalizaciones por sincicial. No hay. Es decir, de un virus que se hospitaliza en la Argentina cerca de 30.000 chicos se hospitalizan en toda la Argentina, menores de 5 años, pasamos a tener nada. Entonces, eso nosotros decíamos, acá va a haber un problema porque nuestro sistema inmune está constantemente bombardeado por este virus, generamos defensas. ¿Qué va a pasar cuando vuelva a circular el virus y los chicos no tengan defensas contra el virus? Esa era un poco la hipótesis que estábamos jugando acá. No sé si respondió a la pregunta. Mauricio, gracias. Bueno, un poco lo que estaba contando Mauricio es esto que estamos viendo acá. Acá estamos viendo casos de sincicial respiratorio en este conjunto de datos que un poco tiene que ver también con el conjunto de datos del estudio que les compartimos hoy. 2018, 2019, las temporadas, digamos, ahí estamos viendo los picos y el comportamiento de esas temporadas, 2 temporadas bastante fuertes. En estos, recuerden, 4 hospitales de la región metropolitana de Buenos Aires. Y esto es 2020,
Y acá estamos viendo 2021, 2022, 2023. Lo que se ve con distintos colores son como alguna suerte de resumen de cuáles fueron las medidas de cierre y de confinamiento que hubo en cada una de estas temporadas, épocas, donde, bueno, en turquesa tenemos sin medidas y después distintos niveles de cerramiento, en particular de escuelas, ¿sí? Requerida en algunos niveles, práctica acá obligatorio, acá en algunos niveles, y después empezó a volver. Y eso también, digo, parte del trabajo de dinámicas que llevaron adelante Mauricio y Juli, que nosotros asistimos, tenía que ver con describir un poco el cambio en las temporadas, cambian las semanas epidemiológicas, van a haber temporadas que son, por ejemplo, la del 2021 es en general un poquito más tardía y bastante más chica que las previas, y la de 2022 es una temporada prolongadísima. Y después en 2023 tenemos una temporada que se anticipa respecto de otras épocas. Nada, estos son cambios que se describen bastante bien en el artículo. Vuelvo un segundito a esto, porque además de lo que estaba mencionando Mauricio, esos son datos de hospitalizaciones que ellos tenían en estos 4 hospitales y siguen teniendo, pero además tomaron datos, o tomaron sueros o muestras de sueros fuera de temporada para ver si podían también describir un cambio en esto de la seroprevalencia. Y eso es un poco lo que estamos viendo acá. En 2017, 2019 son voy a decir una burrada, seguramente Mauricio lo puede decir mejor, pero esta proporción, digamos, de la seroprevalencia comienza en 1, acá tenemos las edades en el eje horizontal, comienza en 1, en el 100%, con el intercambio de este placentario. Disminuye, supongo que en parte con esa primera infección, esa es una disminución que se da, bueno, en función de la literatura, a 6, 9 meses, seguramente yo no lo voy a decir con precisión, pero es lo que estamos viendo que pasa con las temporadas previas a la pandemia, que son las 2 más oscuritas, ¿sí? Es esta curvita que viene hacia acá y después se va recuperando en las infecciones sucesivas. 2023 tiene un comportamiento distinto porque se da recién esa caída, esa disminución, se da para el grupo, digamos, de los que están entre los 12 y los 18 meses. Un cambio también en esa cuestión, posiblemente debido a los cambios en la dinámica del virus. Bueno, ese fue un trabajo previo y es un poco lo que nos llevó a conocernos. Después hemos hecho otras cosas, hemos hecho algunas calculadoras de tamaño de muestra para otros trabajos que han tenido, para los cuales se han postulado y bueno, para conseguir financiamiento. Y en particular el año pasado, más o menos hacia octubre del 2024, habiendo tenido la campaña de vacunación, y acá, Mauricio, ¿estás ahí? Te pido que introduzcas la campaña de vacunación, perdón, pero se imaginarán que es un peso enorme hablar de algo que es súper técnico y que tenemos a la persona que sabe y yo seguro digo alguna barbaridad. Entonces, si querés contar acerca de la vacunación, si estás ahí, si te estoy hinchando, me decís y cuento yo. Estoy, Dani, sí. El objetivo bueno, como ya comentamos, la enfermedad por este virus es uno de los problemas de salud pública más importantes del mundo, con altísima carga de mortalidad, altísima carga de hospitalizaciones y por sobre todo altísima carga económica, tanto para las familias como para el sistema de salud. Con lo cual, hace ya un tiempo se vienen desarrollando, hace más de 1 o 2 décadas se vienen tratando de desarrollar vacunas contra este virus. Siempre nunca se pudo dar de una vacuna contra el virus para los chicos, porque es muy difícil de generar una buena inmunidad con una vacunación en los primeros 2 o 3 meses de vida, con lo cual se pensó una estrategia de inmunización a las embarazadas que tiene como objetivo generar una especie de boost, un aumento en los títulos de anticuerpos con capacidad de neutralización del virus, de unión al virus, y que esos anticuerpos de alto título, de alta cantidad, pasen por vía transplacentaria y protejan al bebé en los primeros 6 meses de vida. Entonces, esta es una vacuna que la desarrolló Pfizer, que se hizo el ensayo de la vacuna en embarazadas acá en la Argentina. Argentina fue el país que más enroló, uno de los países que más enroló pacientes en el mundo. Se probó el ensayo clínico acá en el país, con lo cual eso genera una información de altísima calidad.
y se implementó en diciembre del 2023, se anuncia la compra de la vacuna y la implementación en 2024. Desde el 1 de marzo del 24 al 31 de agosto se inmunizaron mujeres embarazadas entre 32 y 36 6 semanas de edad gestacional en ese periodo de tiempo, que es justo el periodo de circulación del virus en la Argentina. Es una inmunización estacional similar a la que ocurre con influenza, que también se dan embarazadas, y otra vacuna más que se da es pertussis. Hay tres vacunas para embarazadas, y Argentina fue el primer país del mundo que implementa la vacuna y que puede medir en tiempo real la efectividad y el impacto de la vacuna. Por lo cual el mundo entero estaba mirándonos a nosotros. Y creo que anda Santi por ahí, que bueno, Santiago con Analía Rearte y Carla Bisotti y Gonzalo Pérez Marc, el grupo del Hospital Militar, hicieron en paralelo un estudio muy parecido a este, es decir, que había varios estudios que corrían al mismo tiempo y que tenían como principal objetivo demostrar que la vacuna era efectiva para prevenir hospitalizaciones y enfermedad grave en bebés en la Argentina, y esto podía ser replicado en otros lugares del mundo. Gracias, Mauricio. Gracias. Bueno, se imaginarán entonces por qué les doy la palabra a ellos, que son los que saben y los que están estudiando esto, ¿no? Pero bueno, sí contarles un poco cuál fue la cuestión estadística a enfrentar cuando nos llega esta situación, que es el contexto que describe Mauricio, que es el que estamos viendo acá, que es decir, bueno, queremos ver efectividad. Dentro de efectividad creo que los estándares están bastante ya predefinidos. Para ver efectividad podíamos armar un estudio test negative de casos y controles, y digamos hay un protocolo que no había tanto problema, digamos, en implementar. Quizás el desafío más grande, ahí está, el desafío más grande era poder dar una estimación del real world impact a partir de estos datos observacionales, ¿no? Un poco la cuestión del what if, o sea, ¿qué hubiese pasado si esta campaña de vacunación que inició de marzo a agosto del año pasado no hubiese existido? Y eso, bueno, es un problema metodológico grande, un poco lo que motivó, y uno de los artículos que motivó empezar a pensar cómo medir, o cómo medir, no, cómo estimar ese impacto fue esto que estamos viendo. Es un gráfico que nos costó un montón dilucidar de qué se trataba. Es un estudio de otra vacuna, la Nirsevimab, en Galicia. Ellos tienen un estudio poblacional, ¿sí? Es bastante distinto al nuestro. Bueno, Galicia, digo, las particularidades que tiene Galicia, me parece que es una región bastante más pequeña que lo que estamos pensando nosotros, con unas características poblacionales distintas. Bueno, tienen un estudio de vigilancia. Lo que estamos viendo acá es lo siguiente. Me centro en estos dos gráficos que están abajo y les cuento un poco de qué se trata. El gráfico C muestra las incidencias de casos de hospitalizaciones por BCR acumuladas a lo largo de las distintas semanas. Ellos tienen, por supuesto, las semanas, la temporada, digamos, de sincicial, en una época distinta a la nuestra. Acá estamos viendo la semana 52 para tener una referencia, el fin de año, ¿está bien? Que es la época del invierno de ellos. Y estamos viendo la incidencia acumulada de casos. Este grupo que está acá es grupo de niños, no recuerdo ahora, creo que eran menores de 6 meses, que están en condiciones, que fueron, o que tenían madres, digamos, elegibles al momento de la campaña de vacunación que se llevó adelante en Galicia. Eso por un lado, digamos, este grupo de edad. Esto para la temporada 2024. Pero como van a ver que hay un montón de otras curvas que son de otros años. Este estudio, de forma similar al nuestro, tenía datos desde 2017, entonces cada una de estas curvas representa esa incidencia acumulada para este grupo de 0 a 6 meses durante la temporada de sincicial en Galicia, en cada uno de esos años, ¿sí? Bueno, la variabilidad de las temporadas, esas son las curvas que estamos viendo acá, y estas barritas que empiezan a aparecer son los casos acumulados que llevan en 2024, con la vacunación ya iniciada. Fuerte, ¿no? Para el grupo que es elegible para la vacunación en 2024, sus madres. Digo el grupo, pero en realidad son sus madres, ¿no? Entonces,
wow, uno dice, bueno, esto es producto del azar, es producto de que, ¿no? O sea, tenemos una curva que no la llegamos a ver. Este es un artículo publicado, no recuerdo exactamente cuánto, pero era el momento, este corte que vemos acá es el momento al que ellos terminaron de... ¿Y qué proporción se vacunó ahí, sabes? Ay, ahí no me acuerdo. No sé si sé. tenemos proporción de esto, no. Capaz Mauricio la recuerda. Parece como Yo no. Pero me parece que tiene más cobertura que la nuestra, digamos, ¿no? En nuestro caso estábamos hablando de una cobertura cercana, creo que en los datos nuestros del 48%, la campaña de vacunación tenía una cobertura 50 y pico, 60 a nivel nacional. Creo que con los datos que nosotros trabajamos estábamos en el 48, no recuerdo los D. ¿Qué estamos viendo en D? Bueno, en D estamos viendo lo mismo, pero para otro grupo de edad. O sea, mientras el grupo C de alguna manera representa a aquellos que están transitando por la edad de su primera infección, en el grupo D estamos viendo niños un año más grandes. O sea, niños que están transitando por la edad que tiene su segunda infección de sincicial. Y lo que se observa es, de igual manera como lo veíamos acá, son la incidencia acumulada en distintos años. Esto que estamos viendo en el rojo es un año bastante virulento, 22-23, ya post pandemia, pero bueno, estas curvas de incidencia son las incidencias de las temporadas pasadas, incluyendo previo a COVID. ¿No están los datos de COVID? Sí, capaz no. Acá no están representados los de COVID, porque una de estas curvitas es la 2019-2020, que bueno, para ellos casi llegaron a tener completa, digamos, la temporada de sincicial en 2020, digamos, que empezó en marzo, ¿no? ¿Y qué estamos viendo acá? Que la evolución, por lo menos hasta la semana 52, que es lo que tenían publicado para ese momento, de este grupo, que es el grupo que seguro no participó, porque por la edad, ya habían nacido en el inicio de la campaña de vacunación, nada, bastante parecido. Entonces, un poco esto es lo que invita a pensar, bueno, hay un impacto, ¿cómo lo cuantificamos? El contrafactual siempre es tricky y es complejo, ¿no? Esta cuestión de qué habría pasado con las hospitalizaciones por BCR si no se hubiera vacunado, esa es un poco la pregunta que ellos tenían y la pregunta que nosotros sabíamos que era bastante difícil de responder. Pero bueno, miramos un poco la propuesta de este estudio en IRSEGAL, sabiendo que tenía un montón de diferencias respecto a lo que nosotros íbamos a poder hacer. Un estudio poblacional, longitudinal, seguimiento durante toda la temporada. Bueno, en el gráfico anterior había otros grupos, ¿sabían? Estos también son grupos, este es combinado con estos dos. Después hay grupos de catch-up, no importa, sí, son a los que nacieron en la temporada, etcétera, pero en esencia el espíritu es comparar estas dos cuestiones, ¿no? Para evaluar el impacto. Y ellos usaron ese como contrafactual, esto que les mostraba en el gráfico. En los niños en su segunda temporada tomaron la tasa observada de hospitalización entre niños transitando la primera contra niños transitando la segunda, y la usaron, digamos, usaron esa tasa para actualizar qué hubiera pasado con este grupo si no hubiese vacunación, usando la tasa que había entre estos dos. Esa fue su propuesta. Esto está en ese paper, y esto fue lo que nos inspiró a tratar de hacer algo similar. Por ejemplo, temporada 16-17 tienen esta cantidad de niños en primera temporada, esta cantidad de niños en segunda temporada, o sea, niños de 0 a 6 meses que hayan nacido dentro de la temporada de las semanas epidemiológicas que definieron, niños entre 2 y 18 meses con estas características, y el ratio entre estos dos números. Ese es el numerito que estamos viendo ahí. Entonces, con este numerito y usando los observados en 2024 para uno de los grupos, para el grupo de los grandes, estiman qué hubiera pasado con el grupo de los chiquitos. Y eso les da estos numeritos de acá abajo. Por supuesto, estos numeritos cambian en función del ratio, ¿sí?, de cada una de esas temporadas. Y obviamente eso menos los observados, los efectivamente observados, ellos observan creo que 91, 92 casos de niños en primera temporada, o sea, con edad, digamos, para estar en la primera temporada en 2024, niños posiblemente ya habiendo recibido la inmunización por vía materna. Bueno, y con la diferencia sacan la cantidad de casos reducidos y un montón de otras métricas que típicamente se comunican en estos estudios a partir de eso.
Por lo tanto, quiero ser muy enfática con esto. Son, de alguna manera, 5 estimaciones, ¿está bien? O sea, su estimación de la cuestión es decir, bueno, y de hecho lo reportan de esta manera, la cantidad de casos reducidos o de casos evitados, y después, bueno, reducción relativa, cantidad de personas que hay que inmunizar para reducir un caso de hospitalización por BCR, etcétera, todas que se derivan de estos numeritos, vienen de acá, de haber usado estos 5 ratios. 2016, 2017, 2018, 2019, todo esto prepandemia, acá un cachitín de pandemia, y el último disponible antes de la campaña de vacunación. Entonces dicen, ¿qué reportan? Dicen, bueno, si te tengo que decir, si te tengo que resumir cuántos casos se evitaron, mirá, la mínima cantidad de casos es 311, no, perdón, acá. La mínima cantidad de casos es 265, la máxima es 697, o sea, evitamos entre 265 y 697, mínimo y máximo, y reportan la mediana. Entonces, si te tengo que resumir al final del día, ¿cuántos casos redujimos? Bueno, la mediana andará por acá, 407. 407. Esa fue la propuesta de Nirsegal. Hacer eso nosotros, de nuevo, vuelvo acá, estudio poblacional, ellos tienen en todo momento también una cuestión no menor, que es como el denominador, digamos, de la población expuesta, nosotros eso no lo tenemos, un montón de otras cuestiones, pero un poco el olfato acerca de que el impacto existía y que teníamos que encontrar alguna manera de cuantificarlo, los y las investigadoras lo tienen porque ven esto. Esto que estamos viendo acá es, muestro por acá, en número de hospitalizaciones en las semanas epidemiológicas de la 19 a la 37, el total de casos positivos de sincicial, y en azulito estamos viendo cuántos de esos corresponden a casos de chicos vacunados, vacunados en realidad es a través de la inmunización materna, ¿no? Y lo mismo estamos viendo acá, pero para admisiones a terapia intensiva de estos niños. Estos son datos del 2024, ¿está bien? Niños de menores a 6 meses. Ahí estamos viendo esto, pero si hacemos ese mismo corte por los no vacunados, bueno, salía de hacer la diferencia de ver las barritas aquellas, pero lo queremos marcar, lo queremos enfatizar, si hacemos por no vacunados, es fuerte. Entonces la hipótesis está, y hay que encontrar, o teníamos que encontrar, alguna forma de poder cuantificar ese impacto. El desafío tal vez era encontrar ese contrafactual, o encontrar un contrafactual que fuera razonable, sí. Pero según lo contaste antes, el 50% de los chicos, las madres habían sido vacunadas de esos. O sea, no es que, o sea, si vos mirás la población de chicos, entre comillas, vacunados y no vacunados, es 50%. Bueno, pero guarda, porque nosotros tenemos datos de 0 a 18 meses, y esto que estoy mostrando acá creo que es de 0 a 6, no sé si estoy ahí, capaz chanté mal un número, pero... No habría que eso, de alguna forma, ponderarlo por la fracción vacunada, porque vos ahí ves poquitos que fueron internados, pero por ahí en realidad... Sí, sí, totalmente. Esto nada más era como, bueno, nada, la inspiración para decir, quizás no tenemos exactamente lo mismo que tenían ellos acá, para mostrarlo en estos términos, pero bueno, era razonable suponer que alguna medida de impacto había, sí, es cierto. Hacer eso, pero el gris... Relativo al... Si todos los chicos vacunados fueron internados, la eficiencia es pésima de la vacuna. No, por eso digo, en vez de tener el gris, que son todos, claro, de gris, el vacunado. Claro. Vacunado sobre, entonces tener como algo relativo. Claro. Bueno, entonces el desafío en el armado de ese contrafactual, un poco sí tomamos como inspiración parte de lo que hacen en Nirsegal, de definir a aquellos que están transitando su primera temporada y a aquellos que están transitando la segunda. Nosotros tenemos menos granularidad de datos, no solamente porque no es poblacional, pero no tenemos tantos años previos, y además ellos tienen como un año, digamos, de pandemia, porque la temporada 2019-2020 la llegan a tener casi completa. Digo, el confinamiento fue el 12 de marzo del 2020, ya terminando el invierno y nada.
Nosotros encima tenemos como un hueco de 2, porque tenemos el 2020 y en parte, en algún sentido, el 2021, y con la tipicidad que además tenían esas temporadas, que lo veíamos en aquel gráfico violeta al inicio. Entonces, bueno, nos terminamos quedando con estos datos, 2018-2019 como prepandemia. Acá estamos viendo algún parecido a incidencia acumulada por semanas epidemiológicas de niños en su primera temporada, corte de 0 a 6 meses dentro de ciertas semanas, y en su segunda temporada, corte de 12 a 18 meses dentro de las mismas semanas que el grupo de 0 a 6, ¿no? Y entonces, bueno, más o menos, digo, para tener una idea de por dónde venía la construcción del contrafactual, estamos viendo la escala es la misma en todos los gráficos, la escala vertical es la misma, y estamos viendo que el grupo, digamos, que está en segunda temporada, tiene un comportamiento en la incidencia acumulada final, digamos, en la cantidad de casos relativamente parecido, pero los de primera temporada, como verán, tienen una diferencia, bueno, digo, más allá de lo relativo que hay entre estos dos grupos, ¿sí? Qué sé yo, este es un poco más alto y este no tanto en relación con este, no quisimos hacer esos ratios, no quisimos, esos son los ratios que estaban haciendo en el otro equipo. De alguna manera sí observábamos parte de lo que ellos veían al notar que, bueno, mientras este y este, por ejemplo, se mantienen en 2024, vacunación, 2023 no hay vacunación, este gap, ¿está bien? Es un gap que podíamos llegar a cuantificar como lo habían hecho en NIRSEGA, como lo habían, no con la misma metodología, pero pensar en cuantificar ese gap. ¿Cómo? La verdad es que hacer cuatro ratios y usar esos 4 ratios para reportar algo parecido a lo que reportaban ellos, nos parecía como, bueno, un poco tal vez tirado de los pelos. Entonces, nuestra propuesta fue modelarlo, o sea, pensar en un modelo de Poisson que separara niños, o sea, para poder estimar de alguna manera a los niños, los casos semanales de los niños del grupo 1, usando en cada uno de los años como offset la cantidad de casos que tienen semanalmente los niños del grupo 2. Usamos datos de 2018, 2019 y 2023, y con eso, más los datos observados del grupo 2 del 2024, estimamos la cantidad de casos semanales del grupo 1, que era el que nos interesaba, para ver qué podíamos esperar. Muestro esto acá estamos viendo los observados en gris, con el modelo, y los ajustados, el ajuste del modelo en verdecito, y los observados en gris, esto es grupo 1, ¿sí? Y los estimados con el modelo, usando como offset para ese grupo 1 a los del grupo 2, los niños grandes, los que seguro no eran candidatos elegibles para vacunación, en rojo. Y la diferencia, de acumular todo eso, de los observados en gris y los esperados, modelados, estimados con el modelo en rojo, es lo que nos dio las métricas para poder cuantificar ese impacto. De 264 casos observados en ese grupo para el 2024, el modelo predecía 397, y ahí tenemos esa diferencia que implica una reducción relativa del 33%, un tercio. Y esto da algunas medidas que después se derivan de acá, da lugar a un montón de situaciones, digo, polémicas o difíciles de comparar con otros estudios, ni que hablar con los estudios que comentaba Mauri clínicos que tiene la vacuna, y eso tiene mucho que ver porque en algún momento terminamos cayendo o terminamos siendo presa de una cosa que más o menos veníamos eludiendo bien cuando hacíamos la estimación de casos reducidos, que es el denominador poblacional de, bueno, ¿cuánto era la población expuesta? O sea, eso es un problema que no es trivial y que justamente aparece cuando uno reporta el NNI, la cantidad de personas que se necesitan para inmunizar, para reducir un caso de hospitalización por sincicial.
y que es una métrica que muchas veces quienes no están, digamos, en la cocina técnica o de la estadística o de la medicina, nada, que son necesarios para evaluar costo de intervenciones, digo que los tomadores de decisiones a nivel, bueno, tenemos a Santi también que está por ahí en el Zoom, digo que los tomadores de decisiones tienen que tener presente para estimar, qué sé yo, costo de diferentes intervenciones. Bueno, eso en cuanto a impacto creo que era lo más difícil y lo que les queríamos compartir. A raíz de esto, con Guille armamos unos documentitos medio nuestros, medio para compartir con los investigadores, que de alguna manera dan cuenta del recorrido que hicimos para llegar hasta acá, para poder entender el problema y de alguna manera modelarlo. Y también, en efectividad, un estudio más clásico, también armamos unos documentos no quiero extenderme. Es una Sí, pregunta de por los favor. modelos estadísticos. Sí. ¿La vacunación la incluiste en el modelo como variable de ajuste o esto es masivo, poblacional, más allá del... No está la vacunación. No está la vacunación. O sea que es de pensar que el impacto real va a ser más grande. Seguro. Sí, seguro. No está la vacunación. Y para efectividad, bueno, nada, me estoy yendo para el otro lado. Para efectividad, y de hecho, bueno, nada, en la discusión del trabajo, es algo que discutimos bastante, que ellos mencionan incluso también los resultados clínicos que hay al respecto, y hacemos algunas disquisiciones sobre, bueno, posiblemente sea mayor, pero bueno, no, puede que lo esté subestimando. Y en efectividad, no cuento mucho más detalle, pero bueno, en efectividad una situación bastante más clásica, un estudio test negativo de casos y controles. Acá trabajamos con datos, no lo mencioné, pero para este segundo trabajo, a diferencia del primero de dinámicas, por tanto para impacto y para efectividad, usamos datos no de 4 hospitales, sino de 3. Sacamos el cruce. Porque bueno, el cruce en general tiene un sesgo bastante de severidad, producto de la naturaleza, digamos, de esa institución. Y esto, un clásico. Un clásico seguramente para quienes trabajan más en lo cotidiano desde esto, para nosotros fue armar un caminito desde cero para entender que el modelo con el que típicamente los investigadores están acostumbrados a modelar esto era el modelo correcto, digamos. Entonces armamos una nota técnica que también la compartimos. Después, si quieren, les pasamos las diapositivas, ahí está enlazada y demás, sobre por qué, digamos, el enfoque que usamos mide lo que efectivamente quieren medir. Bastante, esto ya sí es, a diferencia de impacto, es bastante más protocolizado, usamos las recomendaciones de OMS, de cómo incorporar covariables para ajustar, y llegamos a unas estimaciones de efectividad en hospitalización, de efectividad en internación pediátrica y de estadía prolongada en grupos, bueno, los anteriores en grupos para menores de 6 meses y también para menores de 3. Así que bueno, no quiero extenderme más respecto de lo que queríamos contar. No sé si alguien anda por ahí y quiere hacer alguna pregunta, si alguno de los que están y saben un montón de estas cosas quieren contar algo. Está Guille, está Willy, Graciela, Santiago se fue, está Valeria, que también me escribió, que trabaja con temas de estos en ciudad. Si alguno quiere hablar o mismo en la presencial. Hola, ¿qué tal? Acá Valeria. Hola Valeria. No, muchas gracias. Gracias por permitirme entrar acá a su reunión. Me interesa mucho. Yo trabajo desde una parte mucho más técnica con la información de vacunas en ciudad y bueno, hay mucho interés. Siempre que surge alguna vacuna nueva, trabajamos bastante con dengue y ahora también estamos trabajando mucho con la vacunación de BCR, pero bueno, lo veo un poquito alejado de lo que hacemos nosotros en el sentido que estamos más con los datos de seguimiento de la gestión y etcétera. Me resulta súper interesante y voy a seguir ahí las publicaciones o cómo sigue este camino. Gracias. Gracias Valeria. Guille, ¿estás por ahí?
por si querés contar algo que haya omitido. Gran parte de la propuesta de elección, digamos, del contrafactual viene de la mano de Guille. Bueno, no exageremos, Dani. Eh, sí, no, nada, saludarlos nada más y agradecerle a Dani que haya presentado esto súper bien y que, como decía Mauricio al principio, fue la que hizo el trabajo más fuerte durante todo este proceso. Gracias, Guille. Y me parece, de vuelta, por mencionar lo que había dicho al principio, me pareció lindo que eh, se hayan acercado en parte porque conocían al instituto por la carrera de especialización, así que eso me parece también lindo de saber. Gracias, Guille. Bueno, Yo te quería preguntar, viste que dijiste que el offset, que como que había dudas acerca del offset, ¿por qué? Porque siendo que es un virus tan distribuido como comentar, ¿no podés pensar que es la cantidad de chicos que hay en... con el denominador de población expuesta. Bueno, uno pensaría que está súper bien esto, mira, si puedo volver para atrás. No sé si es tanto el offset, o sea, el offset no nos da dudas, pero uno de los problemas es el siguiente. Que también ahí uno entiende, acá. En la reducción relativa, en la cantidad de casos que uno dice que disminuyeron y demás, no hay tanta incomodidad, pero una métrica que se usa muchísimo para, supongo yo, cuantificar el costo de los tratamientos es este number needed to immunize, que básicamente es un cociente entre, no sé, la cantidad de la población expuesta, digamos, respecto de la cantidad de casos que redujiste. Entonces, si vos le confías, digamos, a tu estimación de la cantidad de casos que redujiste, este número varía muchísimo en función de cuál es la población efectivamente expuesta. Nuestros datos o los datos del equipo, piensen que son, acá, esto que estamos viendo en el mapa inicial. Acá, estos datos no están capturando, nosotros el estudio de impacto y de efectividad lo hacemos con esto mismo, sacando el cruce, que prácticamente acá no se ven, pero bueno, son estos puntitos un poquito más oscuros que hay en esa zona. Salvo tal vez por el Hospital de La Plata, el resto de los hospitales no están capturando a todos los casos de sincicial, como para poder pensar realmente en la población expuesta. De hecho, por ejemplo, tiro un número que recuerdo, pero andará más o menos por esa magnitud. No sé, el 80-90% de los casos de los registros que tenemos acá son registros de personas que no tienen cobertura de obra social. Entonces, digo, hay un montón de otras situaciones, digamos, que me parece que no estamos observando, y nuestra propuesta de estimación de ese denominador, que fue justamente la que vos estás diciendo, que no debería no tener problema en esto, hace que dé un NNI, un número necesario para inmunizar, para revertir, digamos, o evitar un caso de hospitalización por PCR, que no es el estándar, o no es el deseable, o no es el que típicamente se comunica. Entonces, bueno, a esto iba con denominador polémico. Justo en el ejemplo que puse acá de NIRSEGAL, no traje cuánto dan estos denominadores, pero cuánto ellos tienen el denominador son 10.259 chicos, y les dan NNI, qué sé yo, con poquito de menos variabilidad, la nuestra, digamos, el nuestro no cae dentro de, incluso en esas cinco estimaciones, el mínimo y el máximo, el nuestro no cae ni casualidad por ahí. Y es un número que todo el mundo, los que evalúan los proyectos y demás, miran ese número. Che, ¿cuánto? ¿25? 25. ¿30? 30. Y nada, cambias el denominador y eso da 8,80 a ese nivel. Entonces teníamos el problema de ese denominador, que a nosotros no nos hace ruido, porque nuestra propuesta es al menos consistente con el enfoque que tomamos, de cómo armar ese denominador. Pero claro,
conduce a un número que quizás no es tan deseable o esperable, ¿sí? A eso iba. Yo quiero ahí hacer un comentario, Dani, si me Gracias, Mauri, permitís. obvio. Sí, bueno, las estrategias son totalmente distintas. Acá lo que hace Galicia utiliza primero otro tipo de estrategia de inmunización. La de Argentina es una inmunización basada en vacuna materna y ellos lo que utilizan es un anticuerpo monoclonal que dan a los bebés recién nacidos, a todos los bebés recién nacidos que nacen en la temporada de circulación del virus y a todo aquel bebé que ingresa a la temporada menor de 6 meses. Es decir, si vos naciste fuera de la temporada, es decir, en la Argentina sería temporada, vamos a poner mayo más o menos, mayo a septiembre. Si vos nacés en, por ejemplo, abril, que vas a llegar a tener 6 meses en temporada, te inmunizan con Nirsevimab en España y en la mayoría de los países. Entonces ellos en realidad lo que tienen es la cohorte de nacidos en temporada que están con una cobertura del 90% de inmunización, más aquellos bebés que van a ser menores de 6 meses, que ahí vas a tener más o menos no solo el blanco del 50% de los nacidos vivos en el año, sino que a su vez vas a tener otro subgrupo más que vas a tener más o menos una capacidad de inmunización del 70% de la población. Es enorme. Entonces, la diferencia con la estrategia de inmunización materna es garrafal. Y también hay una gran diferencia en los costos. O sea, el monoclonal sale $300, 400 euros más o menos, creo que lo compró Galicia, y la vacuna sale $40. Entonces, digo para poner en contexto. Y en ese contexto de una inmunización altísima, con una cobertura que estuvo por encima del 80%, lograron un número necesario para inmunizar, o sea, número de vacunados para evitar una hospitalización de 25. Digo, ese contexto es distinto. Y con respecto a lo que decía Dani, no es un problema que nosotros enfrentamos generalmente en la Argentina, en nuestros estudios, siempre enfrentamos con este problema de que no podemos capturar todo un área. Imagínense capturar. Digo, en términos de costos de implementación de un estudio, estos son estudios primarios, o sea, nosotros salimos a recopilar información o reclutar pacientes. Si tuviéramos que tener todos los hospitales del conurbano, estaríamos hablando de 40 hospitales del conurbano, es algo que es sumamente costoso. Entonces, hoy lo que estamos, y un poco llegamos con este problema, uno de los primeros problemas que le planteamos a Dani es, ¿cómo hacemos para trabajar con los denominadores teniendo áreas donde los hospitales tienen una gran dispersión en los pacientes que van a llegar? Es decir, el Posadas recibe pacientes de Moreno, Morón, Hurlingham, de Merlo, de José Cepaz y muy dispersas. Pueden recibir inclusive pacientes de, no sé, de San Martín. Entonces, y Ludovica pasa lo mismo, y el Cruce pasa lo mismo o peor, y el Elizalde pasa lo mismo. O sea, hay una gran dispersión y eso se ve en el gráfico re lindo de S. Fíjense el nivel de dispersión que se captura. Ahí Dani está mostrando todos los datos de toda la cohorte. Se parece que está cubierta toda la población, pero si uno lo ve año a año, ve los puntos en el espacio altamente dispersos. Entonces es muy difícil de utilizar los denominadores. Cuando uno utiliza los denominadores poblacionales, lo que terminamos teniendo son subvaloración de la incidencia de enfermedad por sincicial. Entonces, si ahí capturo lo que dijo Dani, que fue que eso sí descubrimos en este estudio, es que la población más cautiva, el que mejor captura a nivel poblacional la carga de enfermedad por sincicial es La Plata. Y esto nos abre, a partir de ahora, nosotros lo que empezamos a pensar es de los próximos estudios, tratar de, por sobre todo estudios que tienen estos objetivos, tratar de ubicarnos en una región geográfica donde podamos tener todos los hospitales y podamos tener bien medida, que haya poca migración en la búsqueda de atención médica en la región. Por ejemplo, La Plata, por ejemplo, Mar del Plata, por ejemplo, qué sé yo, una ciudad, Rosario. Digo, tener de ese lugar geográfico todos los centros de salud o todos los hospitales que tengan hospitalización. Y entonces de esa manera vamos a poder tener los valores de incidencia mucho más precisos de lo que nosotros venimos teniendo en la mayoría de nuestros estudios, que es la gran desventaja de no tener datos propios a nivel nacional o a nivel provincial o a nivel regional,
no tener sistemas, tenemos sistemas de vigilancia, pero no tener sistemas robustos como tienen, por ejemplo, en Galicia, como tienen en Chile, donde pueden rastrear dónde está hospitalizado cada sujeto de la población, es decir, tienen información de nivel poblacional y esto es lo que les permite a ellos tener datos muy, 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 muy precisos. Pero aún con todas estas falencias, logramos los resultados que son acordes a las estimaciones previas que fueron planteadas incluso por la industria farmacéutica. Cuando Pfizer hace sus reportes y reporta el número necesario a inmunizar, nosotros ciegos, esto yo lo vi después cuando para la publicación lo vi, y les daba un número muy parecido al nuestro, o sea, le daba creo que entre 70 y 110. Entonces, digo, y cuando hicimos los distintos modelos, se hicieron un montón de modelos matemáticos para ver cuál iba a ser el impacto antes de implementar la medida, cuál iba a ser el impacto de la inmunización, y en los distintos modelos daba entre 20 y 40%. O sea que nuestros números fueron dando acorde a a lo que entre comillas la lógica debería dar. Así que de vuelta, Dani, la rompiste. Gracias, Mauricio. Pero bueno, si eran números polémicos en este momento, acá nosotros tenemos un NNI de 83, en comparación con el 25. Y aparte, nada, es un número que no recuerdo hablando con quién, nos dice, bueno, mira, a mí lo primero que me dicen es ¿cuánto es el NNI? Y claro, es un montón, porque obviamente es algo que permite estimar, cuantificar, digamos, el costo de las intervenciones muy rápidamente, pero bueno, tiene todos estos problemas aparejados. Y algo que no contamos, pero hicimos previamente también, hicimos un análisis espacial, que fue el trabajo que hicimos con Silvina del Duca, y un poco también nos acompañó Andrés Faral, pero uno de los primeros trabajos iniciales que hicimos con este grupo fue estimar la incidencia. Y ahí fue cuando descubrimos, porque digo, estábamos ciegos a cómo provenían los datos, un poco la hipótesis inicial que ellos tenían es que en realidad estaban capturando bien, digamos, a la población de niños en edad de captura para este problema en esas zonas, y en realidad descubrimos que quizás no era tan así, y que en realidad la información un poquito más robusta que teníamos la teníamos en La Plata, no solamente por las características geográficas de La Plata, sino por las características del Hospital de Niños de La Plata. Es toda una entidad el Hospital de Niños de La Plata. Bueno, acceso al tren, digo, un montón de otras cosas más. Pero bueno, y fue con La Plata que logramos, no, creo que no está publicado, pero hicimos una estimación de incidencia usando esos datos que da muy parecido a lo que da globalmente en otras partes, digamos. Pero bueno, sí, estos datos pobres han sido imprimidos. Estas son las direcciones de cada paciente. Sí, de las pacientes. Y era una idea de nada, esto es como la foto de toda la base de los 12.000 casos hasta ese momento, como para tener una idea del área de captura, nada más que eso. Pero sí, en todo. Por ejemplo, al Posadas no va nadie de Capital, va al Posadas. No, después con Silvi del Duca hicimos todo un análisis de dirección. No. Es tremendo. Nadie de Capital va al Elizalde. La provincia. Nadie, o sea, esto es increíble, miren, está el límite perfecto de Buenos Aires, nadie de Capital va a provincia. De obra social, Sí. No, Sí. los otros dos grandes hospitales. Totalmente. Gutiérrez y Garrahan. Bueno, pero claro, acá es una cuestión, es como en el cruce, como en el cruce. Creo que la forma de tipificar el IRAB es, nene tiene tos y un poquito de fiebre, o una febrícula, no me acuerdo, ellos saben mejor, pero digo, si mi hija, cuando estaba en esa situación, no iba al Garrahan, digamos. No sé si iba a Casa ¿está bien? Bueno, sí, eso no, ese trabajo inicial también nos sirvió para entender un poco los datos que podían efectivamente ofrecernos cada uno de los hospitales. Dani, ¿te puedo hacer una pregunta? Andy, obvio. Felicitaciones primero. Te voy a agarrar algún sábado y te voy a hacer muchas, pero hoy va una. El tema del clustering, ¿no? O sea, ustedes suman todas las observaciones que tienen de por centro, digamos, ¿no? El modelo lo arman con la suma de los eventos de todas las hospitalizaciones, de los 4 centros. Sí. Igual no de los 4, para esto, digamos, era como la parte de los antecedentes, nosotros trabajamos con los datos de todos menos del cruce. Sí, y ahí no miramos nada, digamos, espacial, ni nada, asumimos que están capturando esa población, sí. Genial. De acá, de allá, sí.
la parte de impacto y efectividad. Sí. Ok, perfecto, gracias. Santiago es también estudiante de la maestría en estadística, así que nada, además de que está involucradísimo en estos temas, como le mencionó Mauricio, y también tenemos el lujo de que nos acompañe. ¿Tenés un proxy por datos censales de qué porcentaje de chicos se atienden en el sistema público? O sea, Lo hicimos. Lo hicimos. Y usamos esos datos también. De hecho, hicimos unas estimaciones de incidencia por partido, usando justamente esas. Armamos unas simulaciones para tratar de con eso construir también unos intervalitos de confianza para las incidencias por partido. Sí, también lo hicimos. En algunos lados, evidentemente, hay algo de ruido, porque la matanza, o sea, también pasa algo raro acá. También, de hecho, miramos otras instituciones, digamos, de asistencia para niños, que a veces no son específicamente hospitales de niños, como en el caso de La Plata, o posadas, digamos, que no es de niños, y también los evaluamos en función de la importancia, armamos una métrica de importancia en función de las camas que tenían para UTI, de las camas que tenían para internación común. Miramos todo eso, eso fue como la etapa inicial, y la conclusión a la que llegamos es que, bueno, para referencia de esa incidencia, lo mejor que podíamos hacer era tomar La Plata, y de hecho usamos para la estimación la referencia de la proporción que se atiende en el sistema público. Sí. Por partido. Muchísimas gracias. Gracias a ellos, gracias Mauricio, gracias Santi. Seminario híbrido, creo que nunca hubo tanta participación de otro lado. Quedan para los que están presencial, hay café y cositas por acá. Bueno, muchas gracias. 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 Chao, saludos. Chao Mauri, gracias. Gracias. Chao, de nada. Chao, Dani. Chao Juli. No,